o de pronto el estuche es un poco más de esos suavecitos, no lo sé. No sé si tú coges la guitarra así o la comienzas a coger así. Cuando comenzamos a aprender a tocar guitarra, muchas veces uno simplemente coge la guitarra como sea. Como así, como sea. Sí, tú simplemente la coges, la sujetas y ya, y a practicar. Pero no nos damos cuenta que podemos estar adquiriendo malas costumbres que en el futuro van a repercutir en nuestras técnicas como guitarristas. Sea porque tenemos una mala postura, sea porque de pronto el tiempo que utilizamos para practicar ese apreciado tiempo, que pueden ser 5, 15, 30 minutos, de pronto se vuelven una tortura porque tenemos una mala postura y nos comienza a doler el cuello, doler el hombro, la mano, la muñeca. Hay diferentes como situaciones que pueden suceder. En este video te voy a revelar dos formas sencillas para que tú puedas sujetar la guitarra. Así que quédate y aprende conmigo. Hola, soy Carlos García, bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0, donde tú aprendes a tocar este grandioso instrumento que te llena de alegría, de vitalidad, que cambia también todo un ambiente, que hacer un par de acordes, las personas como que comienzan a sentir una emoción ahí chévere, de alegría esto. Como que uno ya sabe, para bailar la bamba, este maravilloso instrumento genera emociones. Y es muy chévere cuando uno las logra generar y uno está tranquilo a nivel físico. Te quiero hacer primero que todo algunas recomendaciones generales. Primera recomendación, siempre busca que la guitarra esté afinada. Antes de comenzar a practicar, afina tu guitarra. Si no sabes cómo afinar tu guitarra, aquí te dejo un video para que puedas aprender a afinar tu guitarra. Es importante que conozcas tu guitarra, que tu guitarra tiene una razón de ser. Toda esta curvatura está diseñada para que tú la coloques aquí, precisamente en la pierna izquierda o en la pierna derecha. Algunas veces, si me ves hacer así, si me ves haciendo algo, explicando algún ejercicio colocándome la guitarra así, simplemente es para que se vea en la cámara, pero tú vas a colocar la guitarra aquí o la guitarra aquí. También te quiero invitar a que puedas practicar 5, 10, 15 minutos diarios. Si un día no practicas, retoma al día siguiente. Sé constante. Aprender a tocar guitarra no pasa de un día para otro. Si aprender a tocar guitarra fuera fácil, todo el mundo tocaría guitarra. Como el fútbol. Si ser futbolista, vivir del fútbol fuera fácil, todos serían futbolistas. Bueno, depende. A algunos tal vez no les gusta mucho el fútbol. Pero eso que tú dices que es muy difícil, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero tú que estás aquí aprendiendo a tocar la guitarra y tienes tu guitarra en tus manos, déjame un emoticón de una guitarra en el chat para saber que tú eres un guitarrista que se esmera, que trabaja juicioso por tu sueño de aprender a tocar tus canciones favoritas, que estudia, que comparte con otros guitarristas, que los ayuda, que saca el tiempo, que siempre busca estar con la mejor disposición. Déjame un emoticón de una guitarrita para saber si tú eres uno de estos guitarristas. Esos que tienen un vaso que no está medio lleno, sino está medio vacío. Que está vacío y que siempre estás buscando aprender. Y lo que aprendes lo pones en práctica. Esas son recomendaciones generales. Ahora, hablemos de algunos errores que tú necesitas corregir. Tú cuando vayas a practicar, practica con la espalda recta. Procura al 100% que tu espalda esté recta. Porque si terminas así como enjorobado, problemas en la espalda. En lesiones lumbares, te va a comenzar a doler. No se te ocurre que vas a comenzar a tocar, no. Espalda recta, tranquilos. Espalda recta, recta y tranquilos. Evita tocar en un sofá o en una cama. Si practicas en un sofá o en una cama, igual trata de tocar con la espalda recta. Algunas veces hay sofás que son como, digamos, como que para tres personas y en las esquinas como que hay como un brazo, ¿sí? Ahí en toda la esquina no vas a practicar. Si de pronto estás sentado en una silla que tiene brazos, ya de esas de plástico Rimax o bueno, de plástico o de estos que son amuebladas, trata de salirte un poquito hacia afuera,
Y ahí mira que si te sales un poquito hacia afuera, em, no va a ser tan placentero el practicar porque vas a estar como apretado. Por eso busca una silla o busca tocar y que no practicar donde sentarte, busca sentarte para practicar donde no tengas brazos porque te van a incomodar. También busca que cuando toques la guitarra, esto lo vamos a ver a más detalle con la posición fundamental de la mano izquierda y mano derecha, la palma de la mano derecha, de la mano izquierda, no toque el diapasón porque nos va a dificultar el poder tocar más, poder tocar básicamente, tocar un ejercicio un poquito como forzado. Siempre va a estar nuestro dedo pulgar en la mitad y es el que nos va a ayudar a movernos. Mano derecha, lo mismo aquí, ¿sí? O evita ocultar los dedos aquí, y lo mismo aquí, no ocultes los dedos cuando estés haciendo ejercicios. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos aparte de corregir nuestros errores? También practica, bueno, ten presente, si vas a mirar la guitarra, mírala levemente, ¿sí? O inclina un poquito la guitarra, hablando de la pierna izquierda, inclínala un poquito, pero no permaneces así, porque te va a comenzar a doler. A mí me dolió el cuello por no ser consciente de esto al comienzo, por eso lo menciono. Es importante que te consigas un posapié de esto. Esto es un aparatico que tú lo vas graduando. Mira, ¿sí? Lo vas graduando aquí, y aquí pones el pie. O consíguete una caja. Lo pones en la pie izquierdo o pierna derecha. ¿Sí? ¿Para qué? Para que levante precisamente tu pierna. Si hablamos de la guitarra en la pierna izquierda es la posición fundamental. Tú llegas y colocas la guitarra aquí en esta curvatura, aquí sobre la rodilla, y la acercas hasta el pecho y de pronto la dejas caer levemente, ¿sí? Para que puedas ver lo que vas a hacer acá. Encaja completamente con nuestras dos piernas. Si fueras a practicar con la pierna derecha, entonces la caja o el posapié lo puedes traspasar aquí para que también esté un poquito levantada y la colocas aquí sobre la rodilla y la acercas, pierna derecha, ¿sí? Lo mismo, y trata de levantar un poquito el diapasón, así. Si estaba así, entonces un poquitico levemente para que podamos ver lo que estamos haciendo. Esto es fundamental. Pierna derecha o pierna izquierda. ¿Cuál es la correcta? La que tú quieras. Seamos honestos. Esto no es algo que sí o sí. No. Si tú quieres tocar en, en un auditorio lleno de muchas personas, quieres tocar piezas clásicas, si quieres tocar estas piezas clásicas, ahí sí, te recomiendo que te acostumbres a tocar con la pierna izquierda. Acá. Te acostumbres a tocar con la pierna izquierda, espalda recta. Si quieres tocar en un conservatorio, también. Pero si quieres tocar para ti, para compartir con amigos, con familiares, para alabar a Dios, pierna izquierda o pierna derecha, como tú quieras. Hazlo como te sientas cómodo y recuerda mantener la espalda recta, mirar levemente, no hacia actuadora y también estar relajado. Practica ejercicios de calentamiento, de estiramiento que los revisaremos en algún otro momento. Y estate relajado, respira profundo. Aprender a tocar guitarra es un viaje. Por eso este curso se llama El viaje del guitarrista. Te espero en las siguientes lecciones del curso El viaje del guitarrista. Soy Carlos García y aprende conmigo.